Bendiciones con todos. Tema 9. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Josué y la obediencia a la ley de Dios. Y utilizamos Josué capítulo 1, versículo del 6 al 11, que dice lo siguiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Ahora, reflexionemos sobre estas palabras, porque están llenas de la misericordia y la gracia de Dios. De la misma manera que Dios había dado al pueblo un caudillo, Moisés, bien que él no pudo introducir en la tierra prometida, ahora Dios les provee a Josué, que como recordamos es el nombre Jesús en griego y significa Salvador. Este Josué iba a ser el que Dios usaría para que el pueblo heredara finalmente la tierra. Notemos a continuación la insistencia de Dios a Josué para que cumpliera la ley que había mandado por medio de Moisés. Vamos a leer vuelta el versículo 7 y 8. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es interesante, que Dios le pide a Josué que cuando tiene que meditar en la palabra, en la mañana y en la noche, o en el día y en la noche, tiene que esforzarse y ser muy valiente. ¿Por qué será que le dice eso? Es que nuestra carne no quiere leer la palabra. Los seres humanos no queremos ir a la palabra de Dios, y peor obedecerla, ¿sí? Entonces, Dios, sabiendo eso y sabiendo que Josué era el líder que tenía que introducir a su pueblo allí en la tierra de Canaán, que tenía que conquistar todas esas naciones, que no era muy fácil, para poderlo lograr tenía que darse un tiempo en las instrucciones de Dios, en la palabra de Dios. Ya Moisés le había dicho lo mismo, y Dios le repite lo que Moisés te mandó, que es la palabra de Dios. Tienes que obedecerla tal como está allí. Entonces prosperarás tu camino, tendrás éxito en esa batalla, en esas batallas que vas a tener. Es lo que tenemos que hacer hoy día: ir a la palabra, ir con insistencia, con valentía, esforzándonos para ir a ella y dejar que ella nos enseñe para poder lograr las batallas que tenemos por delante. Ahora, al leer estas palabras, no podemos dejar de pensar en nuestro bendito Señor Jesucristo, porque nuestra salvación depende de su obediencia a Dios. Esta idea aparece en un pasaje en el Nuevo Testamento que se encuentra
en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Vamos a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí pone de ejemplo al propio Jesucristo, que obedeció la palabra de Dios tal como Dios la mandó. ¿Sí? En ese caso, Josué también obedeció la palabra de Dios, por eso prosperó su camino. Y es lo que tenemos que hacer hoy, cada uno de nosotros, ir a la palabra y obedecerla, para que nuestros caminos sean prosperados. El mismo Hijo de Dios, quien podía dar órdenes a cualquiera de los ángeles, incluyendo el más elevado arcángel, los cuales obedecerían inmediatamente su mandato, no solo se hizo humano, sino que aprendió la obediencia. Eso requiere decir que aprendió lo que cuesta obedecer y, habiendo pagado con ello un precio del sufrimiento muy alto, llegó a estar cualificado para ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ahora, observemos el énfasis de estos versículos en el tema de la obediencia. Primero dice que él aprendió lo que era obedecer y luego describe nuestra relación con él como creyentes, como una relación de obediencia. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esa obediencia? Para saberlo tenemos que meditar brevemente en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 14. Pongamos atención. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo obedecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mire, qué maravillosa. Jesucristo es la figura clave sobre el tema de la obediencia. No podemos escapar en este pasaje de la importancia de la obediencia y devoción del Señor Jesucristo. Él vino para hacer la voluntad de Dios y, gracias a que la cumplió plenamente, nosotros ahora hemos podido llegar a ser justificados delante de Dios. Nuestra salvación, por lo tanto, depende de la obediencia de Cristo. Y para comprender cuánto le costó esto a nuestro bendito Señor, tendríamos que leer sus oraciones al Padre en el huerto de Getsemaní. Y puesto que tal vez Marcos enfatiza este hecho más que los otros evangelistas. Dice Marcos capítulo 14, versículo 36 lo siguiente: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino la que tú. Palabras breves, pero tremendamente solemnes. Fijemos en la expresión aramea que el Señor emplea, Abba, y que Marcos traduce después
por padre. Esta era la palabra con la que el niño llamaba a su padre, pero debemos cuidar de no traducirlo como papá o papaito. Era una palabra con la que el hijo reconocía el amor del padre hacia él y la intimidad de su relación, a la vez que expresa la dignidad del padre. Ahora bien, escuchemos cómo oraba el Señor Jesucristo. Primero apelaba al amor del Padre hacia él para que pase esa copa, y luego añade: todas las cosas son posibles para ti, con la cual está apelando a su poder. Y no hemos de pensar que el Señor está actuando como un hipócrita, diciendo cosas que realmente no sentía, porque el autor de Hebreos nos dice que oró con gran clamor y lágrimas, y enseguida continúa su oración diciendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A esto precisamente se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8 lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Mire, Cristo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Eso es maravilloso. No era fácil para él, pero obedeció al Padre. Por lo tanto, no debemos olvidar que nuestra salvación depende de la obediencia del Señor, la cual se expresa en una terminología sencilla pero teológica. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es un hecho que la desobediencia de un hombre en el huerto de Edén fue suficiente para pervertir toda la raza humana y así constituir pecadores a muchos. Y quizá alguien se queje por tener que sufrir como consecuencia de lo que otro hizo en el pasado. Pero Dios contestaría a tal persona que de la misma manera está a su alcance la salvación gracias a lo que hizo uno. Porque por la obediencia del Señor Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos al volver a Hebreos 5:9 y ver que nuestra relación con nuestro Salvador es descrita como una relación de obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Igualmente, en la epístola a los Romanos, que desarrolla ampliamente los conceptos de la salvación y justificación por la fe sin obras de la ley, encontramos esta misma idea de salvación por la obediencia de la fe. Mire, Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26 dice: y al que puede confiarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El mandato de Dios a la gente para que se arrepienta exige obediencia, y de la misma manera que comenzamos la vida cristiana con obediencia, así también tenemos que continuarla. Ahora, volviendo pues de nuevo a Josué y viendo que Dios le dice que él sería quien introduciría a su pueblo Israel en la herencia y que esto iba a depender de su obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, ya no puede evitar pensar en otro Josué, nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, excepto en el pecado, y por cuya obediencia hemos sido salvados, y por cuyo poder e intercesión somos invitados a tomar posesión de nuestra herencia. Finalmente encontramos la respuesta de fe de Josué. No le cabía ninguna duda de que el pueblo entraría en la tierra prometida. Dios le había comisionado para hacerlo y lo haría. Versículos 10 y 11 del capítulo 1 de Josué dice:
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado en posesión. Mire, ¿qué les parece estas verdades? La clave es obediencia. A José se le pide que fuera obediente a la ley, a la palabra de Dios, y él iba a ser prosperado, y lo consiguió, fue prosperado. Y como máximo ejemplo, estamos poniendo acá a Jesucristo. Perfecta obediencia a lo que el Padre le mandó a hacer. Ahora, ¿qué le mandó a hacer el Padre? A morir por usted y por mí, para que tengamos vida eterna, para mañana introducirnos a la vida eterna. Y Jesús lo logró. Sufrió el oprobio, fue clavado en una cruz, fue enjuiciado y muchas otras cosas más, pero obedeció al Padre por amor a usted y a mí. Y eso es maravilloso. Entonces, no nos queda más que tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y para eso hay que venir a la palabra y conocerla. Pero para poder tener un entendimiento más amplio, para que salga la venda de nuestros ojos, para poder entender la palabra y tener el deseo de leerla, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hay que aceptarlo. Por eso nosotros en cada video estamos poniendo lo que le hemos llamado la oración de fe. La oración que te convierte en un hijo de Dios. Por supuesto que es un modelo, es un ejemplo. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero lo importante es que lo haga. Busque ser un hijo de Dios para que mañana Él lo introduzca en la tierra prometida. En este caso, la vida eterna, el cielo. Repite la oración con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración. Ahora venga la palabra. Medite en ella en el día y en la noche, igual como se le recomendó a Josué. Si no entiende, porque a veces hay pasajes difíciles para nuestro entendimiento, ore, pida al Espíritu Santo que le ayude a entender, ¿sí? Y obedézcala, y el resultado va a ser que usted va a prosperar en todo lo que usted emprenda. Y eso va a ser maravilloso. Cante alabanzas, dele gracias al Señor por su amor maravilloso al salvarle, y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra que nos manda que la obedezcamos. Que si obedecemos, que si la ponemos en práctica, tendremos éxito en todo lo que emprendamos, mi Dios. Y pedimos al Espíritu Santo que haga entender esta verdad al mundo. Que el mundo entienda que si queremos ser prosperados realmente, si queremos vivir la vida abundante, tenemos que obedecer tu palabra, Señor. Si queremos conquistar, tenemos que primero obedecer tu palabra, seguir tus instrucciones, porque tus instrucciones son las mejores. Son las mejores, Señor. Y Padre, que el Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, porque nuestra carne es rebelde, nuestra carne no quiere obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en la iglesia, en la familia, en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Y eso traiga un germinar, traiga un deseo de obedecer tu palabra, traiga una cosecha, ¿sí? Traiga un cambio en esta sociedad. Sí, Señor, que lo necesitamos a gritos. Nosotros, Señor, te damos gracias por la maravillosa palabra
que tú nos das cada día, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, obedeciendo, sigamos reenviando a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.